Episodio de Directo a Reds. Hoy estamos con María Alejandra Villamizar, una periodista reconocida en Colombia que ha sufrido también una persecución y lo que llamarían, digamos, informalmente chuzadas, las interceptaciones ilegales del ejército. Salió esto a partir de la investigación de la revista Semana y hoy le invitamos para hablar de qué pasa con el periodismo en Colombia y cuál es el problema, cuáles son las dificultades que tiene el periodismo en Colombia cuando el ejército y el mismo Estado trata de intervenir en las investigaciones. María Alejandra, bienvenida a este programa. Gracias, Diego. Encantada de estar con ustedes. Quiero preguntarte, ¿en qué momento te enteras de que estás siendo interceptada, de que están haciendo seguimientos en tu contra, de que de alguna manera estás chuzada? Mira, yo el año 2019 estuve viviendo buena parte del tiempo fuera de Colombia y me había ido un poco para tomar aire después de lo que había significado para todos la intensidad de vivir el proceso de paz y el plebiscito. Entré al canal Caracol a hacer el análisis electoral y luego empecé a hacer trabajos periodísticos de los que siempre he hecho. Eh, y ya está, digamos que el año 2019 para mí fue normal en términos laborales de digamos, de estar por fuera de cualquier sospecha y de cualquier imaginario. Era normal y es normal por la trayectoria de mi trabajo que siempre tenga como presente que hay gente interesada seguramente y curiosa de las cosas que uno reportea, que hace, que publica, que opina. Sin embargo, no tenía ninguna sospecha. Fue en febrero de este año, la FLIP me llamó un día a contarme que tenían información de unas carpetas que estaban generando digamos, como un caso muy particular en términos de seguimiento a periodistas y que mi nombre estaba ahí, cosa que me sorprendió bastante, no solamente porque pues, en otros momentos de chuzadas, etcétera, en las listas eternas, esas que salen, pues había aparecido mi nombre, pero esto parecía como muy contundente, como muy distinto. Y, y simplemente era una primera, digamos, información para tener cuidado, para saber qué podía estar pasando, para darme cuenta un poco más alrededor de mi vida, si había algún tipo de señales. Yo ya acababa de empezar a trabajar en Caracol Radio y bueno, luego ya cuando la revista Semana publicó, pues ya me di cuenta de la dimensión de la información y de lo que estaba pasando, un poco de lo que estaba pasando en términos globales, más en términos de la intención que podía tener inteligencia militar en todo esto. Esta intención, hablemos de esta intención porque, por supuesto, hay personas que dicen que pues esto es una rueda suelta dentro del ejército, que es una cosa aleatoria, que realmente las perfilaciones se han hecho con información pública de las personas, digamos, interceptadas, pero por el otro lado está una información concreta de que han sido los teléfonos, han sido las direcciones, han sido incluso las multas de tráfico, realmente una cantidad de información que uno se pregunta por qué necesitan esa información en el ejército sobre una periodista. ¿Cuál es su análisis de esto? El caso mío va a terminar o va a ser uno de los que permitan jalar las cuerdas y lo digo porque no solo ya es la información que ha publicado Semana, es investigación de la Procuraduría. Han pasado un poco más de 2 semanas, 3 semanas desde que se publicó la primera historia. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 militares y en ese expediente de la Procuraduría, que todavía no conozco en detalle, pero lo que también revela Semana es que en mi caso hay unas órdenes de servicio derivadas, y por eso empecé hablando del trabajo en el 2019, de una entrevista que le hice a Pablo Beltrán en Cuba. Lo que se supone intentan es establecer qué relación tengo yo con el ELN, es por lo que uno puede presumir, y también como intentar establecer comunicaciones que uno pueda tener con sus fuentes, ¿no? Como jalar una cuerda a ver por dónde llegan. Es absolutamente pues, violatorio de cualquier derecho, por supuesto, del derecho de prensa, del derecho a libertad de prensa, el derecho de la intimidad, porque hacen un supuesto, y es que por medio de mi trabajo periodístico van a llegar a un jefe guerrillero.
Pareciera que tratan de excusar o de justificar el trabajo de inteligencia por eso. La Procuraduría dice, citado por Semana, que es aún más grave, porque es hacer una relación directa como si tuviera una vinculación de otro tipo y no profesional, como fue el contacto que se hace para una entrevista. Entrevista que he hecho desde hace 20 años o más, 25 años. Yo creo que la primera vez que entrevisté a Pablo Beltrán fue en 1998 en Alemania. Entonces creo que han perdido mucho tiempo, la verdad, los militares intentando a última hora tratar de establecer algún vínculo ilegal cuando mi carrera ha sido totalmente pública y mi vinculación a los temas de la paz también. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias para el país y las consecuencias para el periodismo en Colombia que esto esté sucediendo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Porque creo que la gente, han pasado 2 semanas, como usted lo dice, y la gente no dimensiona el tamaño del problema. Pues una desconfianza institucional que sigue siendo nuestro peor escenario. Esa distancia que existe entre los organismos de seguridad con la sospecha de corrupción, con la sospecha de atentar contra los derechos de los ciudadanos, más allá de no solamente de su deber constitucional de defenderlos, sino de dedicar los recursos y los esfuerzos a verdaderamente combatir el crimen. Un atentado a la libertad de prensa, que es el pilar de la democracia, en una sociedad como la colombiana, en la que hemos estado atentos siempre a tantas amenazas, a que se nos desborone la institucionalidad, se nos desborone la democracia, a que la violencia nos gane la partida. Esto es una forma de violencia. Usar los organismos de inteligencia del Estado, que no es cualquiera, porque no estamos hablando de organismos de inteligencia menores, estamos hablando de organismos de inteligencia del ejército, quizás la institución más poderosa, más numerosa y con mayores recursos, que ha generado además toda una doctrina en función de la defensa de la seguridad nacional, porque ha tenido amenazas enormes. O sea, la institucionalidad en Colombia, por supuesto que con las guerrillas y con los grupos de narcotraficantes y con los grupos organizados al margen de la ley, ha tenido enormes amenazas a la democracia, a la estabilidad, a la institucionalidad. Entonces son ejércitos profesionales, son oficiales que han sido entrenados de la mejor manera. Entonces hacer una operación de inteligencia no resulta ingenuo ni resulta menor. Yo creo que la dimensión a nivel país es de un atraso enorme. Es que nos devolvemos a pesar como si estuviéramos todavía en épocas en donde se podía y era visto de alguna manera como justificable atentar contra los derechos y las libertades. Eso pasó, en el mundo ya pasó, el mundo ha evolucionado, en el mundo estas cosas no pasan, y cuando pasan son seriamente y severamente castigadas y sobre todo rechazadas y sancionadas socialmente, no solamente esperando la justicia, que uno realmente la espera, pero que haya una sanción social para entender la legitimidad de la institución. O sea, es que aquí no se trata de levantar una bandera y empezar una campaña de una ideología o de otra en contra del ejército. No tiene nada que ver. Es una necesidad de legitimidad institucional, y de ahí yo creo que es la trascendencia y la gravedad, cómo nos perciben y cómo nosotros mismos nos percibimos al dejar y al ser permisivos durante tantos años con estas actitudes ilegales. En Colombia yo creo que más que en cualquier otro país, tal vez exagero, pero los episodios de las interceptaciones ilegales, los episodios de seguimientos, los episodios de intimidaciones, de amenazas, son permanentes y por eso se han convertido casi que en un escenario cotidiano de nuestro oficio. En el periodismo uno, y depende en los temas que se haya metido, pues uno más o menos lo sortea, pero los ciudadanos del común no pueden convivir con un Estado policíaco que es capaz de violar la intimidad de las personas y ponerlas en riesgo, porque esta situación en el fondo, aunque uno sepa que es un tema, como dicen, de los gajes del oficio, no lo es, y no es fácil tampoco llevarlo. A mí me había pasado tal vez otras veces, como les mencioné antes, aparecer en alguna lista, pero solo hasta esta vez realmente me está afectando, y me está afectando personalmente como yo no me lo imaginé, porque hay algo que se siente, y se siente una intromisión en un espacio personal y en un espacio profesional que hace que haya que procesar
y reprocesar muchas cosas. Y que usted toca el tema y me parece muy interesante, aunque es una pregunta quizás más personal, pero ¿cómo se sintió de alguna manera vulnerada en su trabajo y en su vida personal? Porque es que realmente es la dimensión de que su vida la están escuchando otros que no deberían tener nada que ver con su vida. Usted tiene un trabajo profesional, tiene una trayectoria de más de 25 años trabajando pues por la democracia, porque yo creo que alguien que trabaja por el periodismo serio, como usted lo ha hecho, está trabajando por la democracia. ¿Cómo es sentirse así? Es como, bueno, ¿qué país tengo? No, quiero que nos cuente un poco eso, como... Eso digamos, nosotros hemos aprendido a ir de decepción en decepción, de frustración en frustración. Cuando uno empieza a ejercer el periodismo en Colombia, cuando yo empecé y me percaté del conflicto y me percaté de la guerra y me percaté de que estos eran realidades que recaían en seres humanos, en vidas, en proyectos de vidas, en familias, siempre me generó la inquietud de entender desde la política y desde las dinámicas del conflicto por qué no se resolvía, por qué era que no se resolvía, finalmente qué pasaba en las agendas de los gobiernos y de las guerrillas, qué pasaba en el establecimiento y en las fuerzas de seguridad, por qué no eran capaces de resolver, digamos, este ciclo eterno de la política y de la violencia, perdón, en Colombia, viniendo, por supuesto, de la historia, no solamente de las guerras civiles del siglo XIX, sino todo a nuestro inicio del siglo XX, en fin. Pero me interesó muchísimo eso y creo que ir defraudándose, pensando permanentemente en que vamos a hacer un fracaso, en que no vamos a lograr una cosa tras otra, pues de alguna manera uno va generando una especie de película impermeable y va diciendo hay que seguir, son procesos sociales muy largos, luego ya uno lo entiende, ya es la misma historia la que se encargará de decantar y de perfeccionar un poco los caminos para una evolución cultural necesaria en Colombia y es la evolución que nos va a llevar finalmente a superar las violencias. Por ahora estamos lejos de eso. Cuando pasa esto, pues es una decepción más y es sentirse defraudado otra vez, porque básicamente es comprobar que no ha cambiado nada. Es comprobar que hay una línea, digamos, de pensamiento y una forma de ver las cosas, de hacer las cosas de parte de las instituciones, en este caso del ejército, que no permite como pensar en grande, pensar en los cambios y en las transformaciones profundas del Estado. Estas crisis colombianas, esta crisis latinoamericana, estas crisis de estos países todavía es parte de su inmadurez democrática, política, y creo que esto lo que hace es demostrar eso, y entonces es una profunda tristeza, porque digamos, estaba haciendo un recuento, y es parte de un texto que estoy escribiendo, que es como una carta abierta a los militares que me sembraron la duda, siguiente y la siguiente, ¿cuántas veces los militares me han insinuado a mí, le han insinuado al medio en el que trabajo y han insinuado al resto de compañeros que hay algo sospechoso en el trabajo? Y el trabajo relacionado, por supuesto, con los temas de la paz, que tiene que ver, obviamente, con los temas de la guerra. Entonces, quizá el punto más esencial de la definición de nosotros como nación, ¿no? Entonces, pues eso, es como percatarse y constatar que no ha cambiado nada. Sí. No ha cambiado nada